Tal como habían visto ya en el apunte de la clase 1, que hablaba de la seguridad y la organización del trabajo en la anestesiología, en donde en uno de los párrafos se hablaba sobre las exposiciones a radiaciones ionizantes y además, bueno, ya habíamos hablado también de distintos tipos de instalaciones que requieren los quirófanos para ser seguros, tanto para el personal que trabaja allí como para los pacientes que van a ser sometidos a procedimientos durante las cirugías. Para poder entender qué son las radiaciones ionizantes y cómo interactúan con la materia y sobre todo dentro de la materia con los seres vivos, tenemos que repasar algunos conceptos y algunas ideas que seguramente ya las traen desde la secundaria. La primera de ellas era la antigua imagen que teníamos de los átomos a través del modelo de Bohr, en donde se consideraba que estaban los protones y neutrones formando un núcleo compacto alrededor del cual giraban los electrones en unas órbitas específicas. Algo muy similar a lo que ocurre en el espacio con los planetas que giran alrededor del Sol. El Sol sería el núcleo y los planetas serían los electrones alrededor de ese núcleo. Y todo ese conjunto se consideraba el átomo. Esto lamentablemente no explicaba muchos experimentos que se realizaron y no concordaban con esta idea. Por lo tanto, en el siglo XX, con la aparición de la tecnología y muchos descubrimientos nuevos y de materiales nuevos también, fueron apareciendo nuevos elementos de la tabla periódica, lo que llevó a investigar mucho más, se reconoce la existencia de una nueva teoría que se denominó mecánico-cuántica. ¿Por qué? Porque en esta no se da por sentado que existe una órbita, sino que se desconoce realmente en qué lugar se encuentra ese átomo, perdón, el electrón girando alrededor del núcleo. Entonces, como no se sabe exactamente, vamos al caso que vemos arriba, donde dice orbital S. Ese sería el ejemplo de un átomo con un solo electrón girando alrededor del núcleo. Fíjense que no se muestra un recorrido como si fuera el átomo de Bohr, sino que directamente vemos una esfera. Dentro de esa esfera, en cualquier lugar de esa esfera, estamos seguros que se encuentra el electrón. Si vamos al ejemplo que sigue, que es un orbital P, para los átomos que tienen dos electrones girando alrededor, fíjense que directamente esa zona o ese espacio, ese volumen en el espacio en donde se considera que está cada uno de esos electrones, puede ser diferente, pero no hay una órbita precisa, sino que es un área o un volumen. Por eso es que ahora en la teoría mecánico-cuántica se utiliza todas las herramientas de la estadística. ¿Por qué? Porque decimos que existe la probabilidad de que el electrón esté en un determinado volumen del espacio, sin la certeza de saber exactamente dónde se encuentra. Los ejemplos que siguen, orbital D y orbital F, son situaciones a las cuales se muestra cómo sería a medida que aumenta la cantidad de electrones que se encuentran en la última capa de los átomos. ¿Cómo puede ser en el espacio ubicado estos electrones? Fíjense que en ninguno de los gráficos que vemos en esta imagen se muestran órbitas, sino espacios parecidos a globos que dentro de los cuales es altamente probable encontrar al electrón. Entonces, para resumir todo lo que dijimos recién, si hablamos de la composición de cualquier átomo, vamos a decir entonces que está formado en el centro por un núcleo cuya composición principal son los protones y neutrones. Y pongo más signos suspensivos porque en la realidad, y según con todos los desarrollos actuales, existen muchas otras partículas que forman el núcleo que, bueno,
para no meternos en ese tema, no las vamos a mencionar. Pero sí recuerden sobre todo los protones y neutrones que están en el núcleo. Alrededor de ese núcleo van a estar girando alrededor del núcleo los electrones, no siguiendo una órbita, sino siguiendo una nube electrónica, es decir, una zona, un volumen en el espacio en donde es muy probable que se encuentren esos electrones. Todo lo que ustedes han visto a lo largo de la escuela primaria, secundaria y seguramente también en el CBC, cuando se habla de la química, la física atómica, la físico-química, todas ellas estudian principalmente los fenómenos que ocurren cuando dos átomos acercan esa zona donde se encuentran los electrones, es decir, de esos electrones de la última capa que habitualmente se habla en química, son los que van a producir las interacciones, las uniones y la formación de moléculas más complejas. Siempre los átomos van a interactuar entre sí a través de esos electrones de la última capa. Pero para lo que vamos a hablar nosotros, que es las radiaciones ionizantes, no nos interesa eso, sino qué ocurre en el núcleo. Y esto lo va a estudiar justamente la física nuclear, que se ocupa, entre otros fenómenos, de la radioactividad. ¿Por qué? Porque se ocupa de los fenómenos que ocurren en el núcleo, cosa que todas las otras ciencias como la química, la física atómica y la físico-química se ocupan no del núcleo, sino de los electrones de la última capa. Cuando un átomo es cada vez más grande, va a estar conformado por mayor cantidad de electrones. Y estos electrones no van a estar todos girando o estando ubicados a la misma distancia del núcleo, porque si no chocarían entre ellos. Se van distribuyendo según las cantidades máximas que puede haber en cada distancia o cada nivel, y estas distancias en las que se pueden encontrar determinada cantidad de electrones son lo que antes se conocía como órbitas y hoy podemos decir que se conocen o se llaman niveles de energía. La capa más cercana al núcleo, la que está más cerca del núcleo, se la denomina con la letra K, y en las que siguen secuencialmente serían las capas L, M, N. En cada una de esas capas va a haber una determinada cantidad de electrones. Y además, también vamos a decir que para poder sacar o quitar algún electrón de esas distintas capas, se va a necesitar una cantidad de energía que va a ser diferente. Teniendo en cuenta lo que acabamos de mencionar sobre las energías a las distintas capas de electrones, tenemos que definir dos conceptos importantes. Uno es la energía de unión y el otro el contenido energético. La energía de unión es la que se necesita para arrancar directamente al electrón desde el lugar que está ocupando en esa capa y quitárselo, para alejar infinitamente del átomo ese electrón, es decir, arrancarlo. Esa energía se mide en una unidad física que se denomina electronvolt. Como es un valor muy chiquitito, lo que ustedes habitualmente van a escuchar mencionar es keV, que significa kiloelectronvolt, o MeV, megaelectronvolt. Para que tengan una idea de referencias de qué estamos hablando, los equipos de rayos que utilizan rayos X para tomar placas radiográficas están en el orden de los kiloelectronvolt, mientras que los aceleradores lineales que se utilizan para radioterapia utilizan energías del orden de los MeV, megaelectronvolt. El otro concepto que dijimos hace un momento era el de contenido energético, que en este caso es lo opuesto, ya que es la energía necesaria para mantener al electrón en su capa. Si consideramos o pensamos nuevamente esas capas como la más cercana, la capa K,
y así L, M van a estar más alejadas del núcleo, la más cercana va a tener el menor radio, va a necesitar la menor velocidad y por lo tanto va a tener el menor contenido energético. Es la más estable. Por lo tanto, es la más difícil de extraer o de arrancar del electrón. Los electrones que se encuentran en la capa más cercana al núcleo son los más difíciles de arrancar de un átomo. Teniendo en cuenta estos dos conceptos y lo que dijimos recién de que el electrón más interno es el más estable, vamos a tener entonces la contraposición de los dos conceptos. Cuanto más cerca del núcleo se encuentra el electrón, menor va a ser su contenido energético, es más estable por lo tanto, y mayor su energía de unión. Tengo que agregar demasiada energía o muchísima energía para poder arrancarlo. Otra característica muy importante de los átomos es que del volumen total que ocupa un átomo, el núcleo representa una muy pequeñísima porción de todo ese volumen. Se ha hecho esta equivalencia que si consideráramos que el átomo lo llevamos a una escala, lo multiplicamos en escala, y el átomo total ocupara una esfera de 1 kilómetro de diámetro, el núcleo solo sería una pequeña esferita de 1 centímetro. Pero en esa pequeña esferita se encuentra prácticamente toda la masa del átomo. Solo para repasar de la secundaria, recordemos estos conceptos. El de número atómico, que es la cantidad de protones y se designa con la letra Z. La cantidad de neutrones, que representa la letra N. Y la suma de ambos números, es decir, el número atómico y la cantidad de neutrones, es el número de masa A. Bueno, los conceptos que vimos o mencionamos recién, del número atómico, número de masa, neutrones, protones, se aplican en esta entidad que vamos a denominar nucleido o nucleido, que es cada una de las posibles agrupaciones de nucleones. ¿Qué son los nucleones? Es el conjunto formado por los protones y neutrones. Cualquier nucleido puede diferir en las cantidades de protones o en las cantidades de neutrones o por la energía que tiene en su estructura de unión, digamos, estos protones y neutrones. Es decir, estamos haciendo énfasis o hincapié en las características conformacionales o cómo está armado ese núcleo. Nos va a interesar mucho más el núcleo que el resto del átomo. Acá vemos mencionados 4 elementos de la tabla periódica: el carbono, el nitrógeno, el boro y el yodo. Y fíjense que, por ejemplo, cada uno de ellos en la parte inferior está indicado con un número en rojo. Ese es el número atómico, dijimos, el cual puede no estar mencionado, no es necesario anotarlo o indicarlo, porque es la ubicación que tiene ese elemento en la tabla periódica. Si yo ya digo carbono, sé que está en el 6º lugar de la tabla periódica, entonces no es necesario indicarlo. Lo que sí, sobre todo los temas que vamos a ver, es importante mencionar es el número de masa, porque es el valor que puede cambiar. Por ejemplo, si vamos al caso del primer elemento que mencionamos ahí, que es el carbono, en la naturaleza los 3 nucleídos del carbono más habituales o abundantes son el carbono 12, que por lejos es el más abundante, estamos hablando del 99% del carbono que existe en la naturaleza más o menos, es carbono 12. Luego le siguen el carbono 13
y en pequeñísimas cantidades, casi trazas, vamos a encontrar el carbono 14. ¿Qué significa? Que todos son carbonos, todos van a tener el mismo número de masa, el 6, porque están ubicados en la sexta posición de la tabla periódica, pero cada una de estas variedades del carbono que encontramos en la naturaleza tienen configuraciones distintas en la suma de protones y neutrones. Algunas de esas configuraciones de protones neutrones que dijimos que íbamos a llamar nucleído a ese conjunto de protones más neutrones, son inestables. Es decir que de forma natural y espontánea, ese conjunto o ese núcleo tiende a transformarse, a cambiar, a desarmarse. Y es allí entonces que aparece que en la naturaleza existen estos nucleídos que emiten radiaciones cuando empiezan a cambiar o transformarse. Estos vamos a denominarlos radionucleídos. Del ejemplo anterior, del carbono, que dijimos que los más comunes eran el 12, 13 y 14, el único que es inestable es el 14. Es decir, el carbono 14 es un radionucleído. Y ahí en la transparencia vemos dos ejemplos más, el del tecnecio y el yodo 131. Vuelvo a repetir, ahora ya hablando de los radionucleídos, es importante indicar el número de masa azul que figura en la transparencia, porque es el que va a determinar qué tipo de nucleído es. Los tres que figuran en esta transparencia, los tres son radionucleídos. Esto significa que, por ejemplo, el yodo tiene otros nucleídos que son estables. Hay dentro de los nucleídos vamos a encontrar tres variedades. El conjunto de nucleídos que se denominan isótopos, hay otro conjunto que se denomina isóbaros y otro que se llaman isótonos. Los isóbaros e isótonos no nos interesan, vamos a concentrarnos en los isótopos. Estos tienen el mismo número de protones, pero distinta cantidad de neutrones. Es decir, van a cambiar su número de masa. Por ejemplo, vemos acá el caso del hierro, el cual se encuentran todos estos isótopos. Iso es igual y topo lugar, es decir, ocupan el mismo lugar de la tabla periódica. Si hablamos de la posición 26, estamos hablando del hierro, que presenta varios isótopos. El hierro 56, el 54, el 57 y el 58. Para resumir, vamos a decir entonces que aquellos nucleídos que ocupan el mismo lugar de la tabla periódica se van a llamar isótopos. Vemos acá dos elementos de la tabla, el hidrógeno y el carbono. Vamos a ver primero el elemento hidrógeno. Tenemos graficados acá tres isótopos del hidrógeno. Como el hidrógeno es el primer elemento de la tabla periódica, va a tener como número atómico 1, que es el que está indicado en color rojo. Este número obviamente dijimos que no es necesario escribirlo. Solamente se los anoté para que sepan y recuerden esto, que era la posición en la tabla periódica. Estos tres isótopos sí tienen que tener indicado en la parte superior su número de masa, porque cada uno de ellos tiene un número de masa distinto. El número de masa era la suma de protones más neutrones.
Si vemos el gráfico y nos preguntamos qué es lo que cambió dentro del núcleo de cada uno de estos tres isótopos del hidrógeno para que tengan un número de masa diferente, tendrían que responderse o haberse respondido en este espacio que les di y decir que lo que cambió fue la cantidad de neutrones. Es decir, estos tres nucleídos se modificaron o tienen distinto la cantidad de neutrones que forma su núcleo. En el caso del gráfico inferior vemos tres isótopos del carbono que ya habíamos mencionado, el 12, el 13 y el 14, y pasa exactamente lo mismo. Fíjense que en cada uno de los gráficos lo que cambió en el núcleo de estos tres isótopos de carbono fue que ha incrementado en 1 la cantidad de neutrones. Como dice en el encabezado de la transparencia, no todos los isótopos de un elemento son radioactivos. De hecho, muchos elementos de la tabla periódica tienen isótopos y una gran parte de esos, la mayoría de los elementos, ninguno de los isótopos es radioactivo. Hay muy pocos que lo son. En el caso del hidrógeno, el único isótopo que es radioactivo es el 3, que se llama, tiene nombre propio y le han puesto tritio. El 1 y el 2, que son protio y deuterio, estos dos isótopos no son radioactivos. En el caso del carbono, el único que es radioactivo es el carbono 14. ¿Qué significa que sea radioactivo o inestable, como está indicando? Que como ese núcleo es más grande, tiene la posibilidad de romperse en algún momento y desarmarse. Y cuando ese núcleo se rompa, va a desprender energía. ¿En forma de qué? De radiaciones ionizantes. Dijimos que los tres componentes que estamos mencionando todo el tiempo de los átomos son los electrones, protones y neutrones. Los electrones tienen carga negativa, los protones tienen carga positiva y los neutrones, como su nombre lo indica, son neutros, tienen carga cero, no es ni positivo ni negativo. Entonces, en el núcleo estaban amontonados todos esos protones. Si son todos positivos, deberían repelerse o rechazarse entre sí. Pero existe algo, una fuerza, una energía, que hace que esa energía sea mayor que la fuerza que los repele o los trata de separar. Por esto es que el núcleo se mantiene unido, compactado. Entonces aparece un concepto más que es el de energía de unión nuclear, que va a ser el trabajo o la energía necesaria para poder separar o romper el núcleo en sus partículas constituyentes. Si tomamos como ejemplo el deuterio, que es un elemento que ha sido estudiado y ya se ha demostrado que la energía necesaria para poder romper o desarmar el núcleo del deuterio, que está formado por un neutrón y un protón, no es otra cosa que una energía del orden de los 2,23 MeV, es decir, mega electrón volt. Otra cuestión que se ha demostrado a través de los experimentos es que si pesamos los componentes del núcleo, el protón y el neutrón por separados, van a tener una masa mayor que cuando pesamos el núcleo conformado, es decir, estos dos elementos unidos. Quiere decir entonces que ahí surge una pregunta del por qué el núcleo pesa o tiene una masa menor
a la suma de sus elementos constituyentes. Bueno, esa diferencia es la energía de unión nuclear. De los experimentos que llevaron a encontrar este concepto de la energía de unión nuclear, hubo un científico muy importante, Albert Einstein, que llegó, gracias a todos esos experimentos y a diversos estudios de otros investigadores, a concluir esta famosa fórmula que incluso hoy en día la vemos hasta en remeras dibujada, que lo que representa o lo que significa es que la energía y la masa son equivalentes o intercambiables. Si sometemos a la materia en determinadas situaciones, como son por ejemplo la velocidad de la luz, esa materia puede convertirse en energía y viceversa, es decir, la energía también puede convertirse en materia. Un ejemplo de una aplicación que podría ser a futuro, todavía no tenemos los elementos necesarios, es la teletransportación. Lo que se veía en las películas estas de viaje a las galaxias y el espacio, era esas cabinas en donde la persona entraba y se desintegraba y se materializaba en otro lugar. Bueno, esto desde el punto de vista de la física nuclear o de la teoría físico-cuántica es posible debido a esta fórmula que estamos viendo acá, que dice que la energía es igual a masa multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado. Si yo logro hacer viajar algún tipo de materia a la velocidad de la luz, es posible convertirla en energía. Y lo mismo con la energía. Solamente nos falta la tecnología adecuada para poder hacerlo realidad hoy. Esto sí se está haciendo en unos dispositivos especiales que se denominan ciclotrones, que son como anillos gigantescos, estamos hablando del tamaño de un estadio de fútbol americano, son aparatos muy grandes en forma de túneles que se cierran a sí mismos, es decir, un anillo túnel en el cual se genera un campo magnético muy grande y donde se van acelerando las partículas con ese campo magnético, logrando que puedan llegar a la velocidad de la luz, y de esta forma se ha demostrado ya a nivel de partículas, es decir, de átomos, que pueden convertirse en energía. Dijimos que existen algunos nucleídos que son inestables, es decir, que van a modificar en el tiempo o a lo largo de un determinado tiempo la composición que tienen de protones y neutrones. Esa modificación en el tiempo se va a llamar transformación nuclear o desintegración radioactiva. Vamos a decir que es nuclear porque ocurre en el núcleo de los átomos, y vamos a decir que es radioactiva porque debido a ese cambio o esa transformación en la composición del núcleo se van a emitir radiaciones. En muchos casos esa radiación va a ser en forma de energía y en otros casos va a ser en forma de partículas. Si escribimos este fenómeno como si fuera una ecuación, vamos a decir que por un lado tenemos al nucleído madre que se va a transformar en un nucleído hija con la emisión de un tipo de radiación. Fíjense que tanto el número de masa en azul como el número atómico
pueden llegar a cambiar. Vamos a ver en qué situaciones lo hace y cuándo no. Por eso el nucleído hija tiene un A y un Z determinado y el nucleído hija tiene un A' y un Z' que pueden llegar a ser distintos. Como dijimos al inicio de esta conversación, la radioactividad entonces es un fenómeno estadístico que está regido por leyes de la probabilidad. Y la característica principal que va a tener es que es independiente de cualquier fenómeno o proceso externo. No importa si hay variación de presión, variación de temperatura, si la gravedad es mayor o no existe, si hay presencia de campos magnéticos o eléctricos o si hacemos algún tipo de tratamiento químico, el material que es radioactivo sigue siendo radioactivo. No es afectado por ninguno de estos parámetros externos. La velocidad con la que esos núcleos se transforman y van cambiando se denomina actividad. Y antiguamente esta actividad se medía en una unidad denominada Curie y hoy se mide en becquerels. La ecuación que existen dos formas de representar esta actividad. Una como A, que es la actividad A0, que sería la actividad inicial. A lo largo del tiempo se va a convertir en una actividad final en un determinado momento. Si este T, por ejemplo, son 10 minutos, al inicio de esos 10 minutos yo tenía A0. Cuando pasaron esos 10 minutos, vamos a tener A. Otra forma de verlo sería según los núcleos o los componentes de ese material. Si yo tenía al inicio una cantidad de núcleos denominada N0 y yo tomo un tiempo, por ejemplo, 100 minutos, y lo coloco en esta ecuación en donde dice T, ahí, vamos a tener al final de esos 100 minutos una cantidad de núcleos N. Si esto lo vemos gráficamente, podemos decir que vamos a tener una cantidad de núcleos inicial N0 que a medida que pasa el tiempo va a ir disminuyendo porque se fue desintegrando, se fueron desarmando. Aparece acá otro concepto que es el de periodo de semidesintegración o vida media, que es el tiempo que le va a llevar a esta sustancia en desintegrarse a la mitad. Es decir, si yo tenía N0 núcleos al inicio, ¿en qué tiempo voy a tener la mitad de N0? Esto se mide para cada uno de los elementos de la tabla periódica, está medido, ya existen estos valores, y es lo que se conoce como periodo de semidesintegración o vida media. Solamente para tener una idea de que cada elemento puede tener muy distintos periodos de desintegración, tomamos algunos ejemplos. Por ejemplo, el uranio 235 más o menos tiene un periodo de semidesintegración de 700 millones de años. El carbono 14, algo así como 5.700 y pico años. Y el oxígeno 15, 122 segundos. Es decir, va a depender mucho de cuál radionucleído estemos hablando para poder establecer ese periodo de semidesintegración. Es muy distinto para cada uno de los elementos. Cabe acá preguntarse si
trabajamos o pensamos aplicaciones en la medicina, ¿qué periodo de semidesintegración convendrían para trabajar en medicina? Si periodos largos o cortos de semidesintegración.